Con la paz de Dios en este tiempo saludo a todas vuestras existencias en todo el planeta Tierra. Hoy nos volvemos nuevamente a reencontrarnos a través de la palabra de Dios. Hoy tenemos a través del Espíritu, por la palabra revelada, ¿no? A través de Mateo en el capítulo 3, versículo 11, titulando en este tiempo el mensaje, el bautismo. A la letra, este versículo, a través del Espíritu, nos dice: yo a la verdad os bautizo en agua para arrepentimiento, predicando Juan el Bautista en ese tiempo a los judíos. Pero el que viene tras mí, habla Juan el Bautista, cuyo calzado yo no soy digno de llevar, es más poderoso que yo. Es más poderoso que yo. Esto dice el hombre de Dios, Juan el Bautista. Y también Juan el Bautista dice, refiriéndose a Jesús, Él os bautizará en Espíritu Santo y fuego, en Espíritu Santo y fuego. Esto hoy vamos a desarrollar, vamos a analizar a través de la palabra revelada por el Espíritu Santo. En este tiempo, este mensaje está impulsado, ¿no?, en esa voluntad de este Dios Supremo, por nuestro Señor Jesucristo, por el Espíritu Santo, para edificación de la Iglesia, del cuerpo de Cristo en el Espíritu en todo el planeta Tierra. Entonces nosotros ahora vamos a significar de qué es el bautismo, para introducir justamente el significado del bautismo. El bautismo significa la muerte y resurrección de Cristo. Y también la muerte y la resurrección del creyente, del que se acerca y lo acepta como su Señor, como su Salvador, ¿no?, el cristiano. Por eso se llama cristiano. ¿Por qué? ¿No? Sigue las pisadas de este Rey de Reyes, Señor de Señores, Jesús el Cristo. Esto significa, ¿no?, el bautismo. El bautismo bíblico es por inmersión en el agua, o también podemos decir por sumersión, o por sumergir a la persona en el agua. Es el bautismo bíblico de que nos habla la Biblia. Así está visto en los hechos y ceremonias simbólicas del Antiguo Testamento y confirmada en el Nuevo Testamento, de lo que estamos en este tiempo tomando el Evangelio de San Mateo. ¿No? Por ser la inmersión o la sumersión, ¿no?, en el agua, la fórmula usada por Juan el Bautista, por Jesús y por los apóstoles. Esto es lo que deducimos por el Espíritu de este Dios para nuestras vidas, para el pleno conocimiento de qué es el bautismo. El bautismo en sí representa que cuando el individuo, el que acepta a Jesús como su Salvador, cuando se sumerge en el agua, muere a su naturaleza de hombre pecador, de hombre viejo,
Y cuando sale del agua, representa la resurrección. Así como Jesús resucitó, la resurrección hacia una nueva vida en Cristo, como Cristo. Esto es, ¿no?, el significado categórico, ¿no?, de la palabra de Dios a través de las Escrituras. Es por eso que hemos significado, ¿no?, resumiendo, ¿no?, por un concepto cabal de que el bautismo, ¿no?, significa la muerte y resurrección de Cristo, y la muerte y la resurrección del cristiano. Por eso que hablamos en estos términos. Y como hemos explicado ya, esto es por inmersión en el agua. Cuando el individuo se sumerge en el agua, ¿no?, muere. Así como Jesucristo, cuando fue ejecutado en la cruz del Calvario, y lo bajaron de la cruz del Calvario y lo sepultaron. Ese cuerpo de hombre fue sepultado. Pero Jesucristo al tercer día resucitó. Y esta resurrección justamente representa en este bautismo, ¿no?, esa resurrección de ese hombre, de su naturaleza vieja que muere, es sepultado ese hombre viejo y nace otro hombre nuevo, nacido de nuevo, ¿no?, en el nombre de este Cristo, como Cristo, semejante a Cristo. Esto es la expresión latente a través de las Escrituras. Es por eso que hoy estamos hablando sobre el bautismo. El bautismo por inmersión, no a través de las Escrituras, está apoyada además por la etimología, ¿no?, por la historia, tanto eclesiástica como profana, y por la arqueología, a través de los estudios que se han realizado en esta dimensión terrenal. La doctrina del bautismo, ¿no?, es una enseñanza dada en forma gradual desde tiempos antiguos. Si hablamos en el Antiguo Testamento, para entender sobre el bautismo, de cómo Dios se va proyectando a esta humanidad, ¿no?, por el bautismo. Y vamos a referirnos respecto a eso en este tiempo, en esta introducción, para que usted vaya entendiendo cómo Dios, ¿no?, nos enseña gradualmente, o enseñó a la humanidad gradualmente, de qué es el bautismo. Es la purificación, es la aspiración de una nueva conciencia, así como el apóstol Pedro, ¿no?, en 1 Pedro, a través de las Escrituras, nos va refiriendo en el 21, cuando dice: el bautismo que corresponde a esto ahora nos salva, no quitando las inmundicias de la carne, sino como la aspiración de una buena conciencia hacia Dios, por la resurrección de Jesucristo. Entonces, esto es lo que estoy explicando para entender. Por eso que en el versículo 20 de 1 Pedro capítulo 3 dice: los que en otro tiempo desobedecieron. Esto está refiriendo al diluvio, ¿no? La muerte de los hombres, de aquellos hombres impíos que no creyeron en esta verdad, que Noé predicaba en ese tiempo. 120 años predicó para que se arrepiente ese pueblo, ¿no? Y entonces los hombres no creyeron. Esto es lo que está hablando en este versículo 20, ¿no? Los que en otro tiempo desobedecieron, cuando una vez esperaba la paciencia de Dios
en los días de Noé, mientras se preparaba el arca en la cual pocas personas, es decir, 8 fueron salvadas por agua. Acá esto es un tipo de bautismo el que nos está enseñando las Sagradas Escrituras, que gradualmente no nos enseña este Dios Padre Eterno, nuestro Señor Jesucristo, cuando viene a este planeta Tierra como hombre, ¿no? Y el Espíritu Santo. Entonces, esto es lo que estamos introduciendo en este tiempo. Muchas de las doctrinas bíblicas han sido reveladas a través de las Escrituras por nuestro Dios soberano. Es lo que leemos en forma, como les digo, gradual. Entonces, el bautismo por inmersión, como dicen las Escrituras, ha sido dada no en esa manera, porque el desarrollo de la intelectualidad, así entre comillas, humana, así lo exige, ¿no? Todos los que han escudriñado la Biblia, ¿no? Los que han buscado esta verdad, ¿no? De este Dios, han investigado, han pergeñado, ¿no? Pues a través del Espíritu se nos revela que no se han fijado desde esos tiempos pretéritos, ¿no? En la revelación gradual de este Dios, de la doctrina del bautismo. No solamente ha caído en el laberinto de las argumentaciones humanas como existe en este mundo, esos debates que se hacen entre los hombres de diferentes posiciones religiosas, sino que ponen en desacuerdo el Antiguo Testamento con el Nuevo Testamento, es lo que usted ha debido escuchar. Pero nosotros no hacemos caso a esas insinuaciones de esa humanidad religiosa que no entiende justamente esta palabra revelada por el Espíritu Santo, porque ellos todavía viven en la carne, no en el Espíritu de este Dios Supremo. Esto es lo que nos está enseñando las Escrituras. La enseñanza del bautismo, ¿no?, principia rudimentariamente en el Génesis, ¿no?, o sea, en el origen justamente de esta nuestra generación, ¿no?, en el pasado, a través de Noé, de lo que hemos hablado en este 1 Pedro 3, 20, 21, a lo cual me estoy en este tiempo refiriendo lo que pasó en ese tiempo y por qué vino ese juicio de agua, ¿no? ¿Por qué vino ese juicio de agua en ese tiempo? Vino pues por la maldad, ¿no?, que estaba en aumento cada día mucho más, como dice en Génesis, en el capítulo 6, lo que ustedes en tiempo de estudio analizamos esto a través del Espíritu de este Dios Supremo. En este capítulo 6, en el versículo, a través de las palabras reveladas, en el versículo 5 dice: y vio Jehová que la maldad de los hombres era mucha en la tierra, y que todo designio de los pensamientos del corazón de ellos era de continuo solamente el mal, ¿no? Por eso que Dios dice que se arrepintió este Señor de haber hecho hombre en la tierra, y le dolió en su corazón, y dijo el Señor: raeré de sobre la faz de la tierra a los hombres que he creado, desde el hombre hasta la bestia y hasta el reptil
y las aves del cielo, pues me arrepiento de haberlos hecho. Pero Noé halló gracia ante los ojos de Jehová. Esto es lo que les muestro en este tiempo para fundamentar el por qué viene ese juicio de agua, el diluvio, en el tiempo de Noé. Por eso las escrituras dicen que solamente Noé y su mujer, sus 3 hijos, Cam, Sem, Jafet y sus 3 mujeres, se salvaron en ese arca que se presenta justamente a través de las escrituras, ese bautismo. Entonces de ahí deducimos qué es el bautismo, bíblicamente hablando. Ahí, entramos, en esta enseñanza del bautismo, el símbolo del arca de Noé. ¿Para qué? Para ser el más expresivo en el paso de los también israelitas, como pasó en el Mar Rojo. También otro ejemplo que representa también a esa enseñanza del bautismo, cuando el pueblo israelita es perseguido, cuando salió Moisés de Egipto a la cabeza, llevando a todos los israelitas que son liberados por este Dios Supremo, el Padre Eterno. Cuando llegan al Mar Rojo, se ven al frente en un Mar Rojo. Y la Biblia nos enseña que había una desesperación, Y Moisés preguntó a Dios y dijo: ¿qué voy a hacer ahora? Porque estamos encerrados por este mar y viene tras nuestro el ejército egipcio, que quieren agarrarnos para que volvamos a ser sus esclavos nuevamente. Entonces Moisés recibe la respuesta de que él tiene que levantar, su vara, y se abrirá, un espacio, por el cual pasarán ellos, y se hizo ese milagro portentoso, abriendo 2 muros de agua, a izquierda y a derecha, y pasaron todo ese pueblo israelita hasta la otra costa, de ese Mar Rojo. Esto es la expresión de esta historia de lo que relata la Biblia. Entonces, por eso que estamos presentando este tiempo una introducción de cómo Dios nos ha enseñado de qué es ese bautismo, desde tiempo como del diluvio, cuando en el arca entran Noé, sus 3 hijos, Cam, Jafet y Sem, y sus 3 esposas. Entran ahí. Y eso que entran ahí, pues significa justamente ese bautismo. Ellos están siendo bautizados, en ese parámetro divino, para entender mejor en este tiempo. Así como nosotros, cuando nos sumergimos en el agua, cuando pasamos el bautismo, los que creemos en Cristo, pues morimos a nuestra naturaleza pecadora de hombre viejo. Así también Noé y su familia de sus hijos, su esposa incluido, pasan ese estado, de lo cual estamos hablando. La muerte a nuestra naturaleza vieja
de personas pecadoras. Esto es esta expresión simbólica de lo que nos está enseñando, así como también el Mar Rojo. Cuando los israelitas pasan ese espacio abierto, ellos también están sumergiéndose, ¿no?, simbólicamente en esas dos dimensiones de paredes de agua, a izquierda y derecha. Representa también la muerte, ¿no?, hacia esa naturaleza vieja de hombres, ¿no?, para luego, cuando salen al frente del Mar Rojo, representa esa liberación para ser hombres nuevos, de naturaleza nueva, en el espíritu de ese Dios, para vivir conforme a la voluntad de Dios, en esa liberación. ¿Por qué? Cuando pasan, ¿no?, en esa agua, son purificados, limpiados, ¿no? Esto es esa aspiración que nos habla en primera de Pedro, capítulo 3, 21, hacia una nueva conciencia, ¿no? Por eso que en este 3:21 habla, dice, el bautismo que corresponde a esto nos salva, no quitando las inmundicias de la carne, sino como la aspiración de una buena conciencia hacia Dios por la resurrección de Jesucristo. ¿Está entendiendo? ¿Y qué es la conciencia? ¿Qué significa la conciencia, para que usted lo entienda? La conciencia es un sentimiento interior que nos hace apreciar el bien del mal. ¿Entiende? Nos hace apreciar el bien del mal. Eso es conciencia con conocimiento, ¿no? Esto es con esa ciencia, conciencia. La ciencia es el conocimiento exacto de las cosas. Y en este tiempo, a través de la Biblia, nosotros tenemos el pleno conocimiento de qué estamos hablando en este tiempo. Porque usted habla de términos a conciencia. Entonces usted tiene que saber discernir el bien del mal, ¿no? Hacer el bien y no el mal, ¿no? Esto es la expresión, ¿no?, a una aspiración, ¿no?, de una buena conciencia hacia Dios. Y esa buena conciencia significa, pues, la plenitud, la excelencia en el espíritu de vivir en ese espíritu de ese Dios, en ese pleno conocimiento de nuestro Señor Jesucristo. Esto es lo que estamos en este tiempo virtiendo, estas definiciones, también conceptos, para el pleno entendimiento de qué entendemos por el bautismo. Entonces hemos dado la definición de qué es el bautismo. Estamos en la introducción de cómo desde tiempos preterios, de pasado el tiempo en el cual se manifestó Dios por causa del pecado. El bautismo es una representación en la cual, ¿no?, se presenta que el hombre muere y resucita, ¿no? De esa su naturaleza vieja resucita hacia una naturaleza nueva, ¿no? Efectivamente, el hombre, su naturaleza, su cuerpo físico no cambiará. Por eso que el apóstol Pedro nos está hablando, el bautismo que corresponde a esto ahora, ¿no?, en este nuevo pacto, nos salva, no quitando las inmundicias de la carne, ¿no? O sea, esta naturaleza, ¿no?, ahí está de carne y sangre, ¿no?, sino como la aspiración, escuche bien, como la aspiración de una buena conciencia hacia Dios, Por eso que usted tiene que buscarlo ahora, con conciencia a ese Dios, con conciencia a Jesucristo, al Espíritu Santo, para que haya una muerte genuina a su naturaleza pecadora. Esto es,
lo que está hablando, ¿no?, el Espíritu en este tiempo. También podemos decir que el bautismo, ¿no?, a través de lo que hemos leído, sería del agua, ¿no? El bautismo de lo que hemos hablado en Mateo, en el capítulo 3. Juan el Bautista bautizaba con agua, hemos dicho. Juan el Bautista dice en el versículo 11 del capítulo 3 de Mateo: yo a la verdad os bautizo en agua para arrepentimiento. Hemos explicado, hemos introducido, hemos dado una definición y también hemos dado conceptos, ¿no?, del arca de Noé, ¿no?, del Mar Rojo, etc. ¿Para qué? Para entender esto que estamos hablando. Entonces, cuando hablamos justamente a través de la palabra revelada por el Espíritu Santo, ¿no?, podemos hablar, por ejemplo, en Juan, en el capítulo, para insistir en esto, en el capítulo 1, si nos vamos a San Juan en el capítulo 1, esto fundamentando a través de las Escrituras, el cual estoy en este tiempo mostrando, de lo que estamos hablando, el bautismo del agua. Después vamos a fundamentar también el bautismo por el Espíritu Santo, que corresponde a nuestro Señor Jesucristo. En este versículo 15 de Juan, acá Juan dice, dio testimonio de él, ¿no? Juan el Bautista dio el testimonio de Jesucristo, ¿no? Y clamó diciendo, este es de quien yo decía, el que viene después de mí, es antes de mí, ¿no?, porque era primero que yo. No está hablando Juan el Bautista, estamos hablando de eso, de ese bautismo. Estamos hablando de esa perspectiva. También en el versículo 26 de este mismo Juan, usted puede ir tomando apuntes para su edificación, Juan les respondió diciendo, hablando Juan el Bautista, aquí en San Juan, yo bautizo con agua, dice, ¿no? Mas en medio de vosotros está uno a quien vosotros no conocéis. Este es el que viene después de mí, dice en el versículo 27, el que es antes de mí, del cual yo no soy digno de desatar la correa del calzado. Estas cosas sucedieron en Betábara, al otro lado del Jordán, donde Juan estaba bautizando. Estamos hablando de eso, del bautismo del agua. Entonces, el bautismo del agua es la purificación, ¿no?, hacia una nueva conciencia hacia Dios. Es la aspiración a una nueva conciencia hacia Dios. ¿Está entendiendo? El agua en términos significa que en el Antiguo Testamento habla de la purificación, ¿no? La purificación de los utensilios que estaban consagrados a Dios, la purificación justamente de lo cual habla incluso cuando Jesús hace el milagro, ¿no?, del agua en vino. Esos cántaros eran para la purificación de esas ceremonias en el Antiguo Testamento. De esto estamos hablando. Esto es justamente la simbología justamente de lo que estamos hablando del bautismo. También podemos en este tiempo corroborar a través de las Escrituras, ¿no?, en este versículo 26, 31 al 33 también podemos hablar. Cuando dice la gente, yo no lo conocía, dice hablando, ¿no?, Juan el Bautista, más para que fuese manifestado Israel, por esto vine yo bautizando con agua.
También dio Juan testimonio diciendo: vi el Espíritu que descendía del cielo como paloma, cuando está hablando, cuando Jesús, ¿no?, recibe el bautismo del Espíritu Santo y fuego, y permaneció sobre él, sobre Jesucristo, el Espíritu Santo. El Espíritu Santo se posa sobre Jesús en su bautismo. Y en el versículo 33 testifica Juan el Bautista, en este capítulo 1 de San Juan: y yo no le conocía, pero el que me vio, porque el que me envió, dice, a bautizar con agua, o sea, el Padre Eterno le envió a bautizar con agua, aquel me dijo: sobre quien veas descender el Espíritu Santo y que permanece sobre él, ese es el que bautiza con el Espíritu Santo. Entonces, ahora Jesús es el que bautiza con el Espíritu Santo. A eso estamos apuntando a través de este recorrido de las Escrituras. Por eso testimonia Juan el Bautista en el versículo 34, dice: y yo le vi, o sea, él ha visto eso, y he dado testimonio de que este es el Hijo de Dios. Esto es lo más importante en esta expresión de Juan el Bautista por el Espíritu Santo. Testifica al hombre de Dios de que evidentemente de quien le mandó a bautizar con agua era el Padre Eterno. Y que ahora, ¿no?, cumple esa voluntad de ese Dios Padre Eterno, ¿no?, cuando bautiza a Jesús. Esto es lo que nos está enseñando. Y sabe muy bien que Juan el Bautista no quería bautizarlo a Jesús, y por eso que en Mateo, ¿no?, ustedes conocen este bautismo de Jesús. En el versículo 13 de este capítulo 3 de Mateo dice lo siguiente: entonces Jesús vino de Galilea a Juan al Jordán para ser bautizado por él, ¿no? Mas Juan se lo oponía. Juan no le quería bautizar, diciendo: yo necesito ser bautizado por ti, ¿y tú vienes a mí?, le pregunta Juan el Bautista a Jesús. Pero Jesús le respondió: deja ahora, porque así conviene que cumplamos toda justicia. Entonces le dejó, o sea, Juan el Bautista asintió y le bautizó. Por eso que en esto habla las Sagradas Escrituras, y Jesús, después que fue bautizado, ¿no?, subió luego del agua. Y aquí los cielos le fueron abiertos, y vio al Espíritu de Dios que descendía como paloma, y venía sobre él. Y una voz de los cielos que decía: este es mi Hijo amado, en quien tengo complacencia. Entonces acá se cumple esa voluntad de ese Dios. Jesús recibe el Espíritu Santo para que él pueda bautizar, ¿no?, con Espíritu Santo y fuego a los que se le aceptaran a él como su único Salvador. Por eso que hoy en este mundo, en este planeta Tierra, esta exposición que estoy haciendo a través del Espíritu es que si usted, ¿no?, cree en estas verdades y confía en esta verdad, este Dios supremo, y acepta a Jesús como su Salvador, como su guía, como su mentor, como su maestro, usted, ¿no?, así como Jesús, ¿no?, en conciencia, con una buena conciencia hacia Dios, él cumple esa voluntad del Padre Eterno y se bautiza. Entonces acá nos está hablando a través de este hecho de Jesús, ¿no?, que él a sus 30 años aproximadamente, él recibe este bautismo, ¿no?, con conocimiento de causa, ¿no?, con conciencia, ¿no?, no inconscientemente.
sabe por qué se está bautizando Jesús. Así también nosotros en este planeta Tierra tenemos que bautizarnos conscientemente. ¿Por qué lo estamos haciendo? Porque necesitamos de este Dios, necesitamos de Jesús, del Espíritu Santo. Pues reconocemos nuestra necesidad espiritual cuando nosotros nos arrepentimos de nuestros pecados. Esto es la expresión contundente, ¿no? Por eso que este es el bautismo que irradia las Sagradas Escrituras. Por eso que aquí usted puede conocer verdaderamente que quien quiere bautizarse es un hombre que reconoce su necesidad espiritual, que es un pecador. Y esto hacemos referencia a las religiones que existen en este mundo, en el cual bautizan a los niños. Entonces, aquí hay una falsa enseñanza, falsa doctrina de esas religiones que existen en el mundo, ¿no? Y lo vamos a decir abiertamente, ¿no? De que hay una supuesta iglesia de Dios, ¿no? Que se llama, ¿no?, la Iglesia Católica, ¿no?, Romana, Apostólica, se denominan. Estos han tergiversado los mandatos de Dios. Han hecho sus concilios ecuménicos para determinar de cómo ellos van a bautizar a los seres humanos. No es la voluntad de Dios, es la voluntad de esos hombres, la voluntad de esa dirigencia religiosa que está enquistada ahí en el Vaticano, en Roma. Nosotros nos preguntamos, ¿a quién vamos a seguir? ¿A quién vamos a obedecer? ¿Vamos a obedecer a Dios o vamos a obedecer a los hombres? Esto es la pregunta. Tal como en el tiempo, ¿no?, en el cual a través del Espíritu, a través de las palabras reveladas por el Espíritu Santo, nos enseña las Escrituras acá en Hechos, cuando Pedro, ¿no?, era perseguido por los judíos, ¿no? Esto es lo que estoy queriendo mostrarles a través de las Escrituras, de cómo, ¿no?, en Hechos, en el capítulo 4, para certidumbre, quiero mostrarles de lo que hemos vertido en este tiempo. Acá en Hechos 4, ¿no?, Pedro y Juan, ¿no?, sufren persecución. Y Pedro y Juan están ante el concilio justamente de los judíos, ¿no? Porque ellos predicaban la palabra como estamos predicando ahora, ¿no? Por eso dice en el capítulo 4, hablando ellos al pueblo, en el versículo 1, vinieron sobre ellos los sacerdotes con el jefe de la guardia del templo. Escuche bien. Y los saduceos, resentidos de que enseñasen al pueblo y anunciasen en Jesús la resurrección de entre los muertos. Y les echaron mano y los pusieron en la cárcel hasta el día siguiente, porque era ya tarde. Pero muchos de los que habían oído la palabra creyeron, y el número de los varones era como 5,000. Está predicando el Evangelio, estas buenas nuevas, a toda esa humanidad judía de entonces. Como en este tiempo estamos proyectando esto para todo el nivel planetario. En el versículo 5 dice, aconteció al día siguiente que se reunieron en Jerusalén los gobernantes, los ancianos y los escribas. Escuche bien, los escribas, son judíos. Y el sumo sacerdote Anás y Caifás,
y Juan y Alejandro, y todos los que eran de la familia de los sumos sacerdotes. Y poniéndolos en medio les preguntaron: ¿con qué potestad o en qué nombre habéis hecho vosotros esto? Entonces Pedro, lleno del Espíritu Santo, les dijo, escuche bien, porque Pedro había recibido el bautismo del Espíritu Santo, como ya hemos hablado, por Jesucristo. Dijo: entonces Pedro, lleno del Espíritu Santo, les dijo: gobernantes del pueblo y ancianos, dice él, puesto que hoy se nos interroga acerca del beneficio hecho a un hombre enfermo, de qué manera éste haya sido sanado. Entonces está hablando de la sanidad, ¿no?, de ese hombre que era un cojo, ¿no?, que está en el capítulo 13, ¿no?, cuando él estaba justamente a la entrada del templo que se llamaba La Hermosa, para que pidiese limosna de los que entraban en el templo. De eso está hablando. Cuando vio a Pedro y a Juan que iban a entrar en el templo, les rogaba que diese limosna. Pedro, con Juan fijando en él los ojos, le dijo: míranos. Entonces les estuvo atento, esperando recibir de ellos algo. Escuche bien lo que dijo Pedro. Mas Pedro dijo: no tengo plata ni oro. En este versículo, a través del Espíritu Santo. En este versículo 5 del capítulo 3 de Hechos. Entonces les estuvo atento, esperando recibir de ellos algo. Y en el versículo 6 más Pedro dijo: no tengo plata ni oro, pero lo que tengo te doy. En el nombre de Jesucristo de Nazaret, levántate y anda, dice Pedro. Y tomándole por la mano, dice derecha, le levantó Pedro. Y al momento se le afirmaron los pies y tobillos, y saltando se puso en pie y anduvo. Y entrando con ellos en el templo, anduvo y saltando, y todo el pueblo le vio andar y alabar a Dios. Y le reconocían que era el que se sentaba a pedir limosna a la puerta del templo La Hermosa. Y se llenaron de asombro y espanto por lo que había sucedido. De esto está hablando acá justamente, ¿no?, esto que estoy hablando, de a quién tenemos que hacer caso. Aquí la élite religiosa de los judíos, ¿no?, de los saduceos, de los fariseos, ¿no?, los escribas emprenden esta persecución, encarcelando a Pedro por causa de esto, ¿no? Por eso que acá hace un discurso Pedro en el pórtico de Salomón a toda esa multitud. Por eso dijo: y teniendo asidos a Pedro y a Juan, el cojo que había sido sanado, todo el pueblo atónito concurrió a ellos al pórtico que se llama de Salomón. Viendo esto, Pedro respondió al pueblo: varones israelitas, ¿por qué os maravilláis de esto? ¿O por qué ponéis los ojos en nosotros como si por nuestro poder o piedad hubiésemos hecho andar a este hombre? Y en el versículo 13 dice: el Dios de Abraham, de Isaac y de Jacob, el Dios de nuestros padres, ha glorificado a su Hijo Jesús, a quien vosotros entregasteis y negasteis delante de Pilato, cuando éste había resuelto ponerle en libertad. Ahí está. Mas vosotros negasteis al santo y al justo, Jesús de Nazaret, y pedisteis que se os diese un homicida, como a Barrabás, ¿se acuerdan? Esta es la historia. Y matasteis al autor de la vida, Jesús, a quien Dios ha resucitado de los muertos, de lo cual nosotros somos testigos, dice
Pedro hablando. Y por la fe en su nombre, a este que vosotros veis y conocéis, le ha confirmado su nombre. Y la fe que es por él ha dado a esta completa sanidad en presencia de todos ustedes, dice. Esto es el motivo por el cual justamente lo encarcelan. Y ustedes pueden seguir leyendo hasta el final. Aquí les está enrostrando la maldad, la incredulidad, el rechazo que tuvieron, ¿no?, contra Jesús. Por eso que les he hablado. Ellos recibieron las palabras, ellos recibieron esta información de este Dios, pero no lo creyeron a su enviado, a su Hijo, nuestro Señor Jesús. Lo rechazaron, incluso lo mataron. Esto es la verdad, ¿no? Por eso que Jesús mismo les dijo a ellos, raza de víboras. Esto es el argumento principal de que en este tiempo sí también hay religiones, ¿no?, que enseñan otras cosas que no son de Dios. Son elucubraciones filosóficas, ¿no?, de los hombres religiosos en este mundo. Y la gente ignorante, ¿no?, le tolera, o sea, los cree a estos hombres mentirosos que no enseñan la verdad de Dios, ¿no? Por eso y demás, ahora, hermanos, sé que por ignorancia lo habéis hecho, dice justamente Pedro, como también vuestros gobernantes por ser ignorantes, porque también ellos pecan voluntariamente queriendo ser ignorantes de esto. Pero Dios ha cumplido así lo que había antes anunciado, por boca de todos sus profetas, que su Cristo había de padecer. Así que arrepentíos y convertíos para que sean borrados vuestros pecados, para que vengan de la presencia del Señor tiempos de refrigerio. Y Él envía a Jesucristo, que os fue antes anunciado, a quien de cierto es necesario que el cielo, ¿no?, reciba hasta los tiempos de la restauración, de todas las cosas de que Dios por boca de sus santos profetas, que han sido desde tiempo antiguo. Entonces, esto es lo que justamente ha sido el motivo por el cual echaron, ¿no?, a Pedro en la cárcel. Y entonces acá Pedro, por eso que en su respuesta dice lo siguiente. Este Jesús es la piedra reprobada. En el versículo 11 del capítulo 4. Este Jesús es la piedra reprobada por vosotros los edificadores, diríamos estos religiosos que están para edificar, para predicar la verdad de Dios, de su reino, pero no lo están haciendo, ¿no? La cual ha venido a ser cabeza del ángulo, se refiere a Jesucristo. Es la piedra reprobada por los judíos, ¿no? Y en este mundo por toda esta humanidad perversa e incrédula, que a través del mensaje del arrepentimiento se ha llamado a una conversión, ¿no?, a este Dios supremo. Por eso dice en el versículo 12, y en ninguno otro hay salvación, porque no hay otro nombre bajo el cielo dado a los hombres en que podamos ser salvos. Entonces, dice, viendo el denuedo de Pedro y de Juan, ¿no?, estos dirigentes judíos, y sabiendo que eran hombres sin letras y del vulgo, imagínense, no eran gente pues estudiada, no era gente que estaban en universidades, que han estudiado teología, ni en institutos teológicos. Pedro era un pescador como Juan, ¿no? Juan era el hijo de Zebedeo con su hermano Jacobo. De este Juan estamos hablando ahora, no de Juan el Bautista. Este es el hijo de Zebedeo, que tenía
una fe, ¿no?, firme, ¿no?, en Jesús. Está hablando de estos dos hombres, estos judíos. Dice que de nuevo, ¿no?, Pedro y Juan, sabiendo que eran hombres sin letras y del vulgo. Ahora, ¿qué van a decir los hombres en este planeta Tierra cuando el hombre de Dios está publicando estas verdades por el Espíritu Santo de este Dios? Esto no es mi voluntad, es la voluntad del Padre Eterno, ¿no?, quien me envía a través de nuestro Jesucristo para anunciaros a todos ustedes en el planeta Tierra, ¿no?, de que tienen que arrepentirse, bautizarse en el nombre de Jesús para entrar en esa dimensión celestial. Si ustedes no se remiten a esta voluntad, no entrarán a ese reino de Dios. Serán destruidos, serán echados al estanque de fuego y azufre, y escrito está, tal como les he mostrado en Apocalipsis capítulo 20, versículo 10, junto con Satanás, la serpiente antigua, ¿no?, la bestia que es el anticristo y el falso profeta, la falsa religión que se predica en este mundo. Por eso que él estaba hablando, ¿no?, de que, ¿no?, estas expresiones a través del Espíritu que me está mostrando para que les enrostre a ustedes en el planeta Tierra, de que esto es la verdad. Ustedes miran apariencias, los hombres, miran a hombres encumbrados según sus estudios realizados en este mundo. Por eso que hay muchos predicadores que se presentan con sus títulos honoríficos de este planeta Tierra, como doctores, por ser abogados, por ser eminencia en alguna ciencia, ponen sus títulos y demuestran su orgullo, su vanidad, su ego, su egolatría, los hombres. Dios no está buscando tus títulos, no está buscando lo que tú hayas hecho en este mundo, porque este mundo pasa y todas las cosas de este mundo pasarán, pero la palabra de Dios permanece para siempre. Ustedes no se jacten de lo que son, de lo que hayan construido templos enormes en este planeta Tierra, hayan embellecido con las mejores joyas de este mundo, porque es igual cueva de ladrones, cueva de incrédulos, cueva de gente que no hace la voluntad de Dios. Por eso que en este tiempo les enrostro con estas escrituras. Ustedes se fijan en la apariencia de la gente, de los hombres. Ustedes dan sus ofrendas, sus diezmos a esas personas. Y esas personas se engrandecen, hacen comercio mercantilista con la palabra de Dios, prometiéndoles cosas que no están escritas en esta Biblia, torciendo la verdad de Dios. Por eso que estamos hablando que el bautismo de los niños no es voluntad de Dios, porque un niño no puede de qué hablar en su desarrollo cuando nace en este mundo y cuando la gente en estas religiones bautizan, echan con agua sobre la cabeza de un niño. Ese niño no está consciente, no tiene conciencia. Es un niño inocente. ¿De qué pecado hablan? Hablan del pecado original, pero es una gran manipulación de estos hombres religiosos. El pecado que heredamos es la muerte. Eso es el pecado que heredamos, si quieren entenderlo así. Heredamos la muerte, ¿por qué? Porque Adán transgredió. Satanás robó justamente esa vida eterna que tenía Adán. Y por causa de su transgresión perdió, porque el diablo manipuló a Eva para que creyera en lo que decía Satanás, la serpiente antigua. Y en este tiempo también los religiosos
Los anticristos manipulan las escrituras para sus intereses materialistas de este mundo. Esos hombres se van a quedar en el mundo. No van a volar, no van a entrar al reino de Dios. Entiéndase bien a todo este planeta Tierra. Por eso les estoy mostrando con escrituras. Y entonces por este motivo yo les estoy mostrando este Hechos capítulo 4 de por qué Pedro y Juan fueron encarcelados. Posiblemente en este tiempo todos los que predicamos en el nombre de Dios supremo, así como quien habla el hombre de Dios, nosotros no tenemos oro ni plata, no recibimos ninguna ayuda de los hombres en este planeta Tierra. Hemos sido levantados por este Dios para advertirles de los errores en que ustedes incurren al creer en hombres que supuestamente son, ¿no?, los que tienen esta verdad de Dios, pero que lo manipulan, lo tergiversan, lo tuercen, ¿no? Y los indoctos, inconstantes, lo aceptan, tal como nos habla, ¿no?, en 2 Pedro. Nos posesionamos en 2 Pedro, en el capítulo 3, que dice el apóstol Pedro hablando del mismo Pedro. ¿Qué dice? Por lo cual, oh amados, estando en espera de estas cosas, dice Pedro, procurad con diligencia ser hallados por él sin mancha e irreprensibles en paz. Sin mancha, irreprensibles. Por eso que estos hombres que manipulan las escrituras, pues están manchados por el engaño, por la mentira que ellos propalan a través de sus medios de comunicación, de sus televisores, de sus programas enlatados que difunden a nivel planetario. Serán, ¿no?, lanzados al estanque de fuego y azufre con Satanás, la serpiente antigua. Está dicho según la palabra. Por eso dice, tened entendido que la paciencia de nuestro Señor es para salvación, como también nuestro amado hermano Pablo, según la sabiduría que le ha sido dada, os ha escrito. Todas las epístolas de Pablo, así como en Corintios, 2 Corintios, en Romanos, en Colosenses, ¿no?, en Gálatas. En todas esas epístolas nos está hablando el hermano Pablo, a eso se refiere Pedro. Dice, casi en todas sus epístolas, hablando en ellas de estas cosas, entre las cuales hay algunas difíciles de entender, las cuales los indoctos, o sea, los ignorantes e inconstantes. ¿Quiénes son los inconstantes? Los que hoy se reúnen en congregaciones a nombre de Dios, se han bautizado, pero siguen viviendo en pecado. No leen la palabra de Dios, no escudriñan las escrituras y viven en pecado. Pero sin embargo se etiquetan como cristianos y no son como la imagen viva de Cristo. Ellos viven en el mundo. Estos son los inconstantes, ¿no?, que lo que está hablando acá, ¿no?, el apóstol Pedro. Por eso dice, los indoctos e inconstantes tuercen, como también las otras escrituras, para su propia perdición. Ahí está una profecía que se cumple en este tiempo y se cumplirá también de lo que viene. Por eso el consejo de Pedro dice, así que vosotros, amados, sabiéndolo de antemano, guardaos, no sea que arrastrados por el error de los inicuos de estos hombres que no hacen la voluntad de Dios, caigáis de vuestra firmeza. Todos ustedes que están escuchando, si tienen un espíritu, una aspiración de una buena conciencia en sus corazones, de servir a Dios, pues remítanse a esta verdad escrita en este libro de los libros que se llama la Biblia, y no en lo que dicen los hombres, los que aparentan ser cristianos. Vivan en esta verdad,
Por eso que acá dice, no sea que arrastrados por el error de los inicuos, caigáis de vuestra firmeza. Antes bien, dice, creced en la gracia y el conocimiento de nuestro Señor y Salvador Jesucristo. A Él sea gloria ahora y hasta el día de la eternidad. Amén. A esto se refiere justamente, ¿no? Acá el apóstol Pedro, cuando los judíos de entonces, ¿qué pasa? Los líderes religiosos, ¿qué dicen? Entonces le ordenaron, ¿no?, que saliesen del concilio y conferenciaban entre sí estos dirigentes del concilio de los judíos de ese tiempo. De esos líderes religiosos que dicen que aman a Dios, que creen en Dios, que hablan de Dios y que han estudiado su palabra. Estos son los que justamente crucificaron a Dios. Escuche bien lo que dice la palabra. En el versículo 16, ¿qué haremos con estos hombres?, se preguntan entre ellos. Porque de cierto señal manifiesta ha sido hecha por ellos, notoria a todos los que moran en Jerusalén, y no lo podemos negar. Versículo 10, sin embargo, para que no se divulgue más entre el pueblo, amenacémosles. Escuche bien. Sin embargo, para que no se divulgue más entre el pueblo, amenacémosles para que no hablen de aquí en adelante a hombre alguno en este nombre. O sea, no quieren que hable el evangelio de las buenas nuevas de nuestro Jesucristo a la humanidad. Y llamándoles les intimaron, dice estos líderes religiosos, a Pedro y a Juan, les intimaron, ¿no?, que en ninguna manera hablasen ni enseñasen en el nombre de Jesús. Escuche bien, esto es lo que está pasando en este tiempo. Mas Pedro y Juan, respondiendo, dijeron, juzgad si es justo delante de Dios obedecer a vosotros, hombres, antes que a Dios, porque no podemos dejar de decir lo que hemos visto y oído. Esto es lo que les he mostrado, porque estas religiones bautizan a los niños, y los niños son inocentes. ¿De qué pecado van a hablar? Si es como una hoja blanca, no ha escrito la historia todavía, ese niño que lo bautizan, supuestamente se llama bautismo. Es una aspersión de agua sobre la cabeza, y eso no es bautismo. El bautismo en el Antiguo Testamento como en el Nuevo Testamento significa la sumersión o la inmersión en agua del hombre que, escuchando el mensaje de Cristo, el mensaje de las nuevas en este tiempo, tome conciencia, y si en su corazón entra el arrepentimiento genuino, acepta a este Jesús, quiere vivir una vida nueva, y ese hombre sí, ¿no?, puede ser bautizado y entrará en el agua y morirá a su naturaleza vieja, y cuando salga de esa agua representa la resurrección a una nueva vida en Jesucristo, en ese Dios supremo, por el Espíritu Santo, como Cristo. Esto es lo que estamos hablando en este tiempo. Por eso que usted no haga caso a los hombres. Se pueden vestir de hábitos, pueden vestirse de lujosos hábitos en este mundo. Por eso que hay un refrán en este mundo que dice el hábito, ¿no?, el hábito no hace al monje, refiriéndose justamente a estos católicos o cualquier otra religión. El hábito no hace el monje. Los budistas usan sus hábitos, eso no lo hace justamente lo que es. Ni los musulmanes, ni los católicos, ni cualquier otra religión. El hábito es el hábito, solamente es un vestido por fuera.
Lo que importa es lo de adentro. Tu corazón hoy está limpio, está libre de toda contaminación, de toda corrupción, ¿no? Te has bautizado en el nombre de Jesús, has pasado este bautismo de agua. Y cuando has aceptado a Jesucristo, como os habló las Escrituras, recibes el bautismo del Espíritu Santo y fuego, porque Él bautiza con ese Espíritu Santo y fuego. Esto es lo que estamos en este tiempo, ¿no? Escudriñando, estudiando, analizando. Esto es la verdad de las Escrituras. Estamos hablando de una verdad contundente para el mundo entero. Todo esto que estamos virtiendo es el bautismo en agua, como también en el Espíritu Santo. En agua es para arrepentimiento de pecados, para morir y para salir, y luego ser bautizado por Jesús con Espíritu Santo y fuego cuando tú lo aceptas como tu único Salvador. Esto representa nacer de nuevo. Es el nacimiento nuevo, lo que habla Jesús en San Juan, el capítulo 3, versículo 3, cuando Jesús responde a Nicodemo: de cierto te digo, dice Jesús a Nicodemo, que el que no naciere de nuevo no puede ver el reino de Dios. Ese es el nacimiento nuevo. ¿Ha entendido ahora? Usted tiene que morir a su naturaleza vieja y vivir, ¿no?, en el Espíritu. Cuando usted resucita saliendo del agua, usted ya vive en el Espíritu de ese Dios, en el Espíritu Santo de ese Dios. Tiene frutos dignos de arrepentimiento, tal como en Mateo hemos hablado. Acá Juan el Bautista decía lo siguiente: al ver que muchos de los fariseos y de los saduceos, en el versículo 7:37 de Mateo dice, venían a su bautismo, les decía: generación de víboras, ¿quién os enseñó a huir de la ira venidera? Haced pues frutos dignos de arrepentimiento. Y no penséis decir dentro de vosotros mismos: a Abraham tenemos por padre. Porque yo os digo que Dios puede levantar, ¿no?, que Dios puede levantar hijos a Abraham aún de estas piedras. ¿Esto qué significa? Significa, no por ser israelita, usted es un hijo de Dios. No por ser judío, esto es un hijo de Dios, no. Tiene que nacer aquí del corazón. Tiene que haber una circuncisión en su corazón por el Espíritu Santo. Acá tiene que grabarse en su corazón, ¿no?, en vez de grabarse en esa tabla de piedra que antiguamente lo entregó Dios a Moisés para que publicara a su pueblo. Ahora nosotros, a través de Jeremías, en el capítulo 31, nos habla de esto en el versículo 33. ¿Qué dice? Pero este es el pacto que haré con la casa de Israel. Después de aquellos días, dice Jehová, daré mi ley en su mente, escuche bien, y la escribiré en su corazón, y yo seré a ellos por Dios, y ellos me serán por pueblo. Claro, contundente. De esto estamos hablando. Por eso dice, y no enseñará más ninguno a su prójimo, ninguno a su hermano, diciendo, conoce a Dios, porque todos me conocerán. Desde el más pequeño de ellos hasta el más grande, dice Dios, porque perdonaré la maldad de ellos y no me acordaré más de su pecado. Contundente. De esto está hablando justamente Juan el Bautista, ¿no? Y también el apóstol Pablo, acá en Romanos, a través del Espíritu, en el capítulo 9, nos habla, en el versículo 6,
Acá el apóstol Pablo nos está hablando a los romanos, dice, no que la palabra de Dios haya fallado, porque no todos los que descienden de Israel son israelitas. Ojo, no estoy filosofando ni es mío. Esta palabra es la palabra de Dios por el Espíritu Santo, por la boca de Pablo. No que la palabra de Dios haya fallado, ojo, porque no todos los que descienden de Israel son israelitas. No todos los que son judíos, no. Dice, no todos los que descienden de los judíos son judíos, está diciendo. Ni por ser descendientes de Abraham son todos hijos. Escuche bien. ¿Qué dice la palabra? Sino en Isaac te será llamada descendencia. Esto es, no los que son hijos según la carne son los hijos de Dios, escuche bien, sino que los que son hijos según la promesa son contados como descendientes. Porque la palabra de la promesa es esta, porque este tiempo vendré y Sara tendrá un hijo. Y no solo esto, sino también cuando Rebeca concibió de uno de Isaac, nuestro padre. Pues no había aún nacido, ni habían hecho aún ni bien ni mal para que el propósito de Dios conforme a la elección permaneciese, no por las obras, sino por el que llama, por el que llama. ¿Quién llama? Dios llama. Y se le dijo, el mayor servirá al menor. Como está escrito, Jacob amé, mas a Esaú aborrecí. Esto es la palabra que está escrita en este Romanos capítulo 9. Así que ustedes que están escuchando este mensaje, a toda esta humanidad, quiero también referirme a lo que ya hemos hablado en el tiempo pretérito, de Romanos capítulo 2, versículo 28-29. Escuche bien. Pues no es judío el que lo es exteriormente, o sea, físicamente, ni es la circuncisión la que se hace exteriormente en la carne, que era en el prepucio, sino que es judío el que lo es en lo interior, en el corazón, y la circuncisión es la del corazón, en espíritu, no en letra, la alabanza del cual no viene de los hombres, sino de Dios. Es una verdad contundente, hombre o mujer que me estás escuchando en este planeta. Os he traído en este tiempo este mensaje para que ustedes disciernan correctamente sobre el bautismo. ¿Para qué es el bautismo? El bautismo es un nacimiento nuevo, para vida nueva. Hay muchos hermanos, hermanas, entre comillas, que se han bautizado, pero no viven una vida nueva. Siguen viviendo como hombres o mujeres viejas, de naturaleza vieja. Siguen en pecado latente. Y tus predicadores te dicen solamente Dios es santo. Y ustedes nunca van a ser santos. Hermano, hermana, no te preocupes, porque Cristo ya murió por ti. Mentira del diablo. Dios está diciendo que tú tienes que nacer de nuevo como Jesucristo. Está escrito en su palabra. ¿Para qué ha hablado Jesucristo? ¿A quién vas a creer? ¿Vas a creer a tu pastor? ¿O vas a creer a Jesús, el que ha muerto en la cruz que carga por ti, por mí, por toda la humanidad? Pues créelo a Jesús. Él es autor y consumador de esta fe. Él es el que habla la verdad, tiene la verdad contundente. Es el que fue enviado por ese Dios Padre a este mundo para que nos redimiera de la esclavitud del pecado en que nos encontramos en este mundo. Y si nos andamos en esta verdad, pues encontramos esa redención al nacer de nuevo. Tú tienes que dejar el mundo de pecado. Tienes que dejar
la maldad en que te encuentras. Tienes que dejar de vivir conforme a lo que vives en este mundo. Si no dejas tu vida, como dice justamente Jesús en 10:38. ¿Qué dice Jesús en 10:38 predicando en ese tiempo a los judíos? Y el que no toma su cruz y sigue en pos de mí no es digno de mí. Contundente. ¿Qué va a decir tu pastor respecto a esto? ¿Qué va a decir tu mentor? Aquellos que se jactan de apóstoles, de maestros, de evangelistas, etcétera, etcétera. ¿Qué van a decir respecto a esto? Y el que no toma su cruz en pos de mí no es digno de mí. ¿Qué es tomar la cruz? Es morir a uno mismo y a las cosas del mundo de pecado. Es estar preparado para afrontar aún la muerte por creer en esta verdad, así como Cristo afrontó la muerte por ser enviado por el Padre y predicar esta verdad a esa humanidad judía que no lo creyeron, que ahora hasta este tiempo los judíos no lo creen y están esperando a ese Mesías. Y ellos están esperando al anticristo. Y esto se va a cumplir. Por eso Jesús habla en términos del Evangelio, que ellos no los recibieron a Él, pero los recibirán al que viene. Y los judíos se ofenden cuando les enrostra Jesús a través de las Escrituras en San Juan, en el capítulo 8, en el cual el por qué estos judíos andaban en su voluntad, cuando Jesús decía yo soy la luz del mundo, ¿no? Y decía yo soy el camino, la verdad y la vida, nadie viene al Padre sino por mí. ¿Qué decían los judíos? Los judíos decían, nuestro padre es Abraham. Jesús les dijo, si fueseis hijos de Abraham, las obras de Abraham haríais, pero ahora procuráis matarme, a mí, hombre, que os he hablado la verdad, la cual he oído de Dios. ¿No hizo esto Abraham? Les está preguntando a los judíos. En el versículo 41 de este capítulo 8 de San Juan dice, vosotros hacéis las obras de vuestro padre. Entonces le dijeron, nosotros no somos nacidos de fornicación. Un padre tenemos que es Dios. Jesús entonces les dijo, si vuestro padre fuese Dios, ciertamente me amaríais, porque yo de Dios he salido y he venido, pues no he venido de mí mismo, sino que Él me envió. En el 43 está preguntando Jesús, ahora también, no solamente a los judíos de ese tiempo, sino a toda esta humanidad, a todos los que se dicen ser cristianos, que a los que hablan de Dios. Dice lo siguiente, ¿por qué no entendéis mi lenguaje? ¿Por qué no entiendes su enseñanza? ¿Por qué discutes a esta palabra de Dios? A eso está hablando. ¿Por qué no podéis escuchar mi palabra? 44. ¿Qué dice Jesús? Vosotros sois de vuestro padre el diablo, y los deseos de vuestro padre queréis hacer. Contundente Jesús. Él ha sido homicida, o sea, asesino, desde el principio. Este diablo, y no ha permanecido en la verdad, porque no hay verdad en el diablo. Cuando habla mentira, de suyo habla, porque es mentiroso y padre de mentira. Y a mí, porque digo la verdad, dice Jesús, no me creéis. ¿Quién de vosotros me redarguye de pecado? Pues si digo la verdad, dice Jesús,
Estoy leyendo la Escritura, está predicando Jesús acá. ¿Por qué vosotros no me creéis? Dice Jesús a todos vosotros en todo el planeta. ¿Por qué no lo creen? 47. El que es de Dios, las palabras de Dios oye. Por esto no las oís vosotros, porque no sois de Dios. Habla Jesús a esos judíos, como también en este tiempo, a todos los que están en ese doble ánimo en este planeta Tierra. Andan en dos espíritus. Un espíritu el fin de semana que dice que son cristianos. Y los días que vienen después, lunes, martes, miércoles, jueves, viernes, sábado, viven en el mundo de pecado. No estudian la palabra, no oran, no ayunan, no se consagran a Dios en oración en las mañanas, ni al mediodía, ni en la noche. Por eso que esta es una exhortación para toda la humanidad, de que el bautismo represente el nuevo nacimiento, muerte al hombre viejo, y cuando resucita, sale del agua, es para una vida nueva. Jesús bautiza con el Espíritu Santo y fuego. Entonces, hemos leído esto a través de las Sagradas Escrituras. Hemos hecho mención al arca de Noé en el tiempo antiguo, cuando justamente este mundo pasó ese juicio de agua. También podemos hablar de ese paso del pueblo israelita, el Mar Rojo, cuando se abrió a izquierda y derecha, ¿no?, muros de agua. Es un tipo de bautismo en el cual pasaron los pueblos. También habla, ¿no?, el Espíritu a través del apóstol Pablo, ¿no?, en este tiempo, porque está escrito está, a través de 1 Corintios, lo que dice en el versículo 10, versículos 1, 2, versículo 3. Esto es un recordatorio en 1 Corintios, hablando el apóstol Pablo por el Espíritu Santo. Porque no quiero, hermanos, que ignoréis que nuestros padres todos estuvieron bajo la nube y todos pasaron el mar y todos en Moisés fueron bautizados, escuche bien, en la nube y en el mar, y todos comieron el mismo alimento espiritual y todos bebieron la misma bebida espiritual, porque bebían de la roca espiritual que los seguía. Ojo, y la roca era Cristo. Aleluya, gloria a Dios, gloria al Padre, gloria al Hijo, gloria al Espíritu Santo. Son verdades contundentes. Pero de los más de ellos no se agradó Dios, por lo cual quedaron postrados en el desierto. 40 años divagaron en el desierto los israelitas para entrar a la tierra prometida. Es una historia que queda para este pueblo en este tiempo, en este siglo, para que ustedes nos excusen de que no escucharon este mensaje. El día cuando venga Cristo en las nubes, ustedes no tendrán excusa alguna, porque su siervo, ¿no?, el hombre de Dios, les habló de estas cosas
para su arrepentimiento, para su nacimiento nuevo que es el bautismo, para que ustedes caminaran con ese Dios, sellados por el Espíritu Santo, porque Jesús es el que bautiza con Espíritu Santo y fuego. Y desde tiempos antiguos, Cristo estaba ahí junto con su Padre, ¿no? Trabajando, predicando, hablando, dejando estas verdades a esa humanidad, como a este tiempo, a esta humanidad. Lo que está escrito, escrito está. Por eso dice el apóstol Pablo, mas estas cosas sucedieron como ejemplos para nosotros, para que no codiciemos cosas malas como ellos codiciaron, ni seáis idólatras como algunos de ellos. Según está escrito, se sentó el pueblo a comer y a beber y se levantó a jugar. Ni forniquemos como algunos de ellos fornicaron y cayeron en un día 23,000. Ni tentemos al Señor como también algunos de ellos le tentaron. Perecieron por las serpientes. No murmuréis como algunos de ellos murmuraron y perecieron con el destructor. Está hablando de los que hablamos de esta palabra de Dios. ¿Quiénes conspiran contra el hombre de Dios? Ellos pues perecerán, porque escrito está. Y en los Salmos también habla eso, en el 105. A través de la palabra de Dios. No murmuréis como algunos de ellos murmuraron y perecieron por el destructor. Y eso está justamente en Salmo 105, que los voy a mostrar en este tiempo, a través de las Escrituras, en el Salmos, a través del Espíritu, ¿no? En Salmo 105, que dice lo siguiente: se acordó por siempre de su pacto, de la palabra que mandó para 1000 generaciones. Vamos a leer desde el 8 hasta el 15 de Salmo 105. La cual concertó con Abraham y de su juramento a Isaac. La estableció Jacob por decreto, a Israel por pacto sempiterno, diciendo: a ti te daré las llaves, o a ti te daré la tierra de Canaán, como porción de vuestra heredad, cuando ellos eran pocos en número y forasteros en ella, y andaban de nación en nación, de un reino a otro pueblo. No consintió que nadie los agraviase, y por causa de ellos castigó a los reyes. No toquéis, dijo, a mis ungidos, ni hagáis mal a mis profetas. Ahí está. Contundente la expresión para este tiempo. Por eso que usted está advertido ahora. Hemos hablado esto del bautismo, para que usted lo entienda, que es el nacimiento nuevo. Usted tiene que bautizarse no con convicción, no con conocimiento, no ignorando nada de la palabra de Dios, sabiendo de por qué usted está dando ese paso en esta vida terrenal. Pues usted tiene que conocerlo a ese Señor. El Señor es Rey de Reyes. Eso es la vida eterna. Según San Juan capítulo 17, versículo 3. Y esta es la vida eterna, que te conozcan a ti, el único Dios verdadero, y a Jesucristo, a quien tú has enviado. Tiene que conocerlo, ¿no? Esto es una verdad contundente. Esto es el bautismo con convicción. Pues una criatura de meses no tiene convicción, no tiene conciencia. ¿Cómo puede un bebé, ¿no?, arrepentirse? ¿De qué se va a arrepentir? ¿De qué pecado? Que no se excusen del pecado original, simplemente es una habladuría de esos hombres. Un niño, cuando muere así infante,
pues entra directamente al reino de los cielos. Esto es contundente en la palabra de Dios. ¿Por qué pues no ha pecado? Porque todos los bebés, todos los que mueren a esa edad, se van directamente al paraíso, al reino de los cielos. No va al purgatorio, no va al limbo. Eso es otra historia. Es una gran mentira. No hay purgatorio, no hay limbo. Solamente hay dos caminos. El camino de la muerte y el camino de la vida. El camino de la vida es cuando tú naces de nuevo y tú perseveras hasta el fin. Y entonces entrarás a ese reino de Dios, el paraíso. Y el otro es la muerte, ¿no? Porque no has creído en ese Señor de señores, Rey, lo has rechazado. Y tú vas a ir a parar al infierno, en el corazón de este planeta Tierra, esa dimensión. Entonces, son dos lugares de lo que hemos hablado en Lucas en el capítulo 16. Hay solamente dos lugares. Y por eso que a través del Espíritu les hago recuerdo del rico y Lázaro, ¿no? Cuando dice, y en el Hades el rico alzó sus ojos estando en tormentos y vio de lejos a Abraham y a Lázaro en su seno. Entonces él dando voces dijo, Padre Abraham, ten misericordia de mí y envía a Lázaro para que moje la punta de su dedo en agua y refresque mi lengua porque estoy atormentado en esta llama, que es el Hades, el infierno. Pero Abraham le dijo, Hijo, acuérdate que recibiste tus bienes en tu vida y Lázaro también males. Pero ahora estés consolado aquí y tú atormentado. Y además de todo esto, una gran cima está puesta entre nosotros y vosotros, de manera que los que quisieren pasar de aquí a vosotros no pueden ni de allá para acá. Entonces le dijo, te ruego pues, Padre, que le envíes a la casa de mi padre, porque tengo 5 hermanos, para que les testifique, a fin de que no vengan ellos a este lugar de tormento. Estás reconociendo esa alma en ese lugar. Porque si ese alma no existiera, quedaría en el sepulcro y no habría más alma. No estaría hablando esta alma. Y no estaría pidiendo, rogando justamente a este Dios Supremo, a nuestro Señor Jesucristo, al Espíritu Santo, para que se predique su palabra a sus hermanos, los 5 hermanos. ¿Qué más dice el Espíritu de este Dios Supremo? Y Abraham le dijo, a Moisés y a los profetas tienen, óigalos. Está diciendo, tienen la Biblia. Óiganlo a los que les predican. Óiganlos a ellos. Y ustedes hagan lo que dice la palabra de Dios. Así como en este tiempo están siendo invitados a que ustedes tienen que nacer de nuevo en el bautismo. Usted no lo tome a la ligera. Porque si usted no camina en esa voluntad de ese Dios, usted no va a entrar al reino de los cielos. Tiene que nacer de nuevo, con arrepentimiento. También le dijo, entonces le dijo otra vez el rico, no, Padre Abraham, si alguno fuere a ellos de entre los muertos se arrepentirán. Está hablando de los muertos. Se arrepentirán. Entonces, mas Abraham le dijo, si no oyen a Moisés y a los profetas, si no escuchan la palabra de Dios, está diciendo, si no creen en esta verdad que se está difundiendo en este tiempo, tampoco se persuadirán, aunque alguno se levante de los muertos, aunque uno diga es resucitado del cementerio, venga y diga, esto es una verdad. Y aún así no lo van a creer. Como en el tiempo en que resucitó Lázaro, el amigo de Jesús. Resucitó y los judíos no lo creyeron. Ese milagro portentoso y lo siguieron rechazando. Mas aún querían matarlo a Jesús, querían matarlo también a Lázaro. Eso está escrito en la Biblia. Por eso que hoy en día les he traído estas verdades
para que ustedes caminen en justicia, en verdad. Porque está escrito, ¿no?, en San Juan el capítulo 11, esto que vamos a entregar, por último, para despedirnos en este tiempo. Jesús, la resurrección y la vida. Jesús llora ante la tumba de Lázaro. Y en el versículo 32 dice, María, cuando llegó a donde estaba Jesús al verle, se postró a sus pies diciéndole, Señor, si hubiese estado aquí no habría muerto mi hermano. Jesús entonces, al verlo llorando, los judíos que lo acompañaban también llorando, se estremeció en espíritu y se conmovió. Y dijo, ¿dónde lo pusiste? Le dijeron, Señor, ven y ve. Jesús lloró. Dijeron entonces los judíos, mirad cómo le amaba. Y algunos de ellos le dijeron, no podía este que abrió los ojos al ciego haber hecho también que Lázaro no muriera. Siguen murmurando los judíos, incrédulos. Resurrección justamente en estos versículos de Lázaro. Jesús, en el versículo 38, profundamente conmovido, otra vez vino al sepulcro. Era una cueva y tenía una piedra puesta encima. Dijo Jesús, quitad la piedra. Marta, la hermana del que había muerto, le dijo, Señor, hiede ya porque es de 4 días. Jesús le dijo, ¿no te he dicho que si crees verás la gloria de Dios? Entonces quitaron la piedra de donde había sido puesto el muerto. Y Jesús, alzando los ojos a lo alto, dijo, Padre, gracias te doy por haberme oído. Yo sabía que siempre me oyes, dice Jesús a su Padre, pero lo dije por causa de la multitud que está alrededor, para que crean que tú me has enviado. Escuche bien, judíos que le están rodeando a Jesús. Y habiendo dicho esto, clamó a gran voz, Lázaro, ven fuera. Y el que había muerto salió atadas las manos y los pies con vendas y el rostro envuelto en un sudario. Y lo digo, desatadle y dejadle ir. Esto es el bautismo para su entendimiento, el de nacer de nuevo. Así como resucitó Lázaro, así nosotros tenemos que resucitar, pero para una vida nueva en el Espíritu Santo, de este Cristo, que Él dio su vida por nosotros los pecadores. Hoy te lo he presentado con todas las escrituras. Hay muchas escrituras que te lo puedo mostrar fehacientemente para que tú creas de que yo he hablado de este bautismo de Jesús, el bautismo del Espíritu Santo y fuego. Pues ahora tú arrepiéntete y bautízate, que significa un nacimiento nuevo, vivir como Cristo, así como Cristo murió en esa naturaleza de hombre en la cruz del Calvario y resucitó en un cuerpo glorioso en el Espíritu Santo. Y con ese cuerpo, a ese glorioso en el Espíritu Santo, Él ascendió a los cielos y está sentado a la derecha del Padre. Y Él vendrá a juzgar a los vivos y a los muertos. Pero el día del arrebatamiento, como está escrito en 1 Tesalonicenses, en el capítulo 4, versículos 13 hasta el versículo 18, usted lo puede leer, pero yo voy a leer lo que contundentemente dice el Espíritu. Tampoco queremos, hermanos, que ignoréis acerca de los que duermen, para que no os entristezcáis como los otros que no tienen esperanza. Porque si creemos que Jesús murió y resucitó, así también traerá Dios, ¿no?,
con Jesús a los que durmieron en él. Por lo cual os decimos esto, en palabras del Señor, que nosotros que vivimos, que habremos quedado hasta la venida del Señor, no precederemos a los que durmieron, porque el Señor mismo, con voz de mando, con voz de arcángel, con trompeta de Dios, descenderá del cielo, y los muertos en Cristo resucitarán primero. Luego nosotros, los que vivimos, los que hayamos quedado, seremos arrebatados juntamente con ellos en las nubes para recibir al Señor en el aire, y así estaremos siempre con el Señor. Por tanto, dice el Espíritu, alentaos los unos a los otros con estas palabras. Santo Dios, los tiempos se acercan. La venida de nuestro Señor Jesucristo está cerca. Es el último tiempo que les da todas vuestras vidas en todo el planeta Tierra. Hoy vuélvanse a Dios con este mensaje, con este mensaje que dejo, con este mensaje poderoso, potente mensaje que se deja a la humanidad, porque creyendo en estas verdades eternas, usted entre en esta salvación que ofrece Cristo Jesús, el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo. Hoy es tu día. Arrepiéntete y bautízate en el nombre de nuestro Salvador Jesucristo. Y Él será amplio en perdonar tus pecados y borrará todos tus pecados, y tú entrarás a ese reino. Y tú vives en este mundo, persevera, tal como dice en Mateo, en el capítulo 24, a través de la palabra revelada por el Espíritu Santo, que escrito está en este capítulo 24, en este versículo 13, que dice: mas el que persevere hasta el fin, éste será salvo. Y será predicado este evangelio del reino en todo el mundo para testimonio a todas las naciones, y entonces vendrá el fin, vendrá el fin. Esto les dejo en el nombre de nuestro Salvador Jesucristo. Estaremos viéndonos en el próximo video. Oren por el hombre de Dios. Yo también estaré orando por todas vuestras vidas para que ustedes sean alumbrados por esa luz de Cristo, por el Espíritu Santo, por el Padre Eterno. Lo dejo en el nombre de Jesús. Amén. Hasta la próxima.